Te alabamos, Padre, por este día, primer día de la semana, y te honramos, Señor, dándote a ti lo primero y lo mejor, y te queremos pedir que tú eh, nos acompañes en este tiempo de reflexión, que sea tu espíritu el que nos habla a nuestro corazón y que nos des esa palabra eh, que tú envías. Y dice en tu palabra que tú, una vez que esa palabra ha llegado a nuestros corazones, va a producir el fruto para el cual tú le enviaste. Y en esa confianza es que yo me atrevo a estar en esta transmisión y hablar de parte tuya con lo que tú nos dices y que sea de mucha bendición, que haya transformación en nuestras vidas, que haya dirección, que haya sanidad, que haya restauración, Señor, que haya para aquello para lo cual tú envías esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero empezar leyendo un par de pasajes. Primero, Romanos 5:3. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y Santiago 5:11, lo que dice es, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y eso es lo que dice el Señor para nosotros hoy. Hoy estoy liberando perseverancia. Reconoce que la perseverancia es un regalo gratuito que da mi espíritu. No es algo que brota de tu propia fuerza, sino que es poder que se libera del cielo y que te permite seguir adelante y seguir adelante. Te permite mantenerte firme y después de haber peleado la buena batalla, te sigue manteniendo firme. Como dice Pablo en Efesios, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo malo. Así pues, de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Eres mucho más capaz y fuerte y maravilloso de lo que tú piensas. Y tus capacidades fueron determinadas por lo que yo sufrí en la cruz, no por lo que tú puedas hacer por mí. Así que hoy asóciate, haz equipo con mi perseverancia. Algunas personas minimizan la realidad presente porque esperan con ansia una nueva realidad. Yo soy un Dios que avanza, pero hay cosas que quiero mostrarte y enseñarte hoy. Por eso es importante que tú entiendas que debes perseverar. Espera que todos los días te sorprenda. Hay muchas cosas que te quiero enseñar a través de las circunstancias presentes. Todo lo que hoy ves como adversidad, lo convertiré en bien, dice el Señor. Amén. Yo creo que la perseverancia es una de estas virtudes que da el Espíritu Santo y que son muy necesarias cuando estamos nosotros pasando un tiempo como el presente, cuando todo a nuestro alrededor apunta a la duda y a la confusión. Nosotros debemos saber cuál es ese camino firme que nosotros debemos seguir. Esta mañana quiero hablarte nuevamente de el carácter de Cristo en Bernabé, y será la segunda parte y final de lo que hemos platicado el domingo pasado y este. El domingo pasado expuse algunos pensamientos relativos al carácter que Dios desea que cada uno de sus hijos tenga. Y por supuesto, el mejor modelo que podemos seguir es el de Jesucristo. A través de la historia, los hombres y las mujeres que influenciaron a su generación se caracterizaron porque fueron instrumentos, fíjense, instrumentos dóciles en las manos de Dios. Fueron personas con determinación, con valor, con perseverancia, disciplina, sabiduría y compromiso. Esas son marcas del carácter.
Y son las virtudes que Dios usa para traer cambio a una generación. El Señor emplea personas que tienen el carácter de Jesús para poder llevar su plan eterno. No necesariamente busca las personas más aplicadas, ni las que tienen mejor experiencia o las que están más capacitadas. Está buscando personas que tengan un carácter como el de Jesús. El domingo pasado también aprendimos lo valioso que es el carácter de una persona, y recuerda que el nombre verdadero de Bernabé era José, pero todo el mundo lo conoció por su apodo. Le llamaban hijo del ánimo, hijo del aliento. Le llamaban también el hijo de la fortaleza, hijo del consuelo y del alivio, y el hijo de la exhortación. Igual que nosotros en esta pandemia, Bernabé vivió en un tiempo de hambre y de escasez. Y el Señor lo empleó para ayudar a los más pobres y a los más necesitados de la iglesia. Y lo que hacía Bernabé literalmente era dar de comer y ministrar a los más desamparados. En esa época podemos decir que a eso se dedicaba Bernabé. Y fue tal su ejemplo que otros cristianos vendieron sus propiedades y compartieron con los demás sus ganancias. Bernabé buscaba esa oportunidad para darse y para dar a quien más lo necesite. También aprendimos el domingo pasado cómo Bernabé fue una pieza clave para Pablo y para su ministerio. Y a pesar de ocupar una posición de privilegio en la iglesia, Bernabé tomó a Pablo de la mano y lo llevó a la cima del liderazgo. No le importó que Pablo fuera más que él. ¿Cuánta gente en el ánimo de ascender en el trabajo, en el ministerio, está dispuesto a pisotear como quien sube una escalera sin importarle a quién avienta a un lado y para el otro? Ese no era el carácter de Bernabé. No le importó que fuera Pablo mayor que él. Bernabé hizo todo cuanto estuvo en sus manos para que los apóstoles y los líderes de la iglesia reconocieran que Pablo era otro apóstol a quien Jesucristo había llamado. La mayoría de los cristianos y de los líderes de la iglesia, cuando reconocieron a Pablo, lo rechazaron. Pero Bernabé lo aceptó desde el primer día y lo aceptó de una manera incondicional. Y hoy te quiero mostrar otros aspectos más del carácter de Bernabé. Y empezaré por decirte hoy que Bernabé aceptó a los creyentes gentiles, es decir, aquellos creyentes en Jesucristo que no eran judíos. Podríamos decir en lenguaje actual que Bernabé era el príncipe de las causas perdidas. Este hombre andaba tratando de ayudar a algunos que ni siquiera se dejaban ayudar. Él respaldó a Pablo, que era un judío convertido, en tanto que la mayoría de los judíos y también de los cristianos le tenían pavor a Pablo. Bernabé también aceptó y recibió en la calidez de la iglesia a otros santos de dudosa reputación. Piensa por un momento si tú conoces a alguien de dudosa reputación. ¿Pondrías tu mano al fuego por ellos? Porque Bernabé sí. Con la lógica humana, los cristianos debían predicar a Cristo primero a los judíos, pues porque el Señor Jesús era judío. Sin embargo, la semilla de la palabra se sembró casi igual al tiempo entre los gentiles de Antioquía y los judíos de Palestina. Tú y yo vamos a tener que aprender geografía bíblica. ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Antioquía? Bueno, la palabra de Dios se predicó a los gentiles en Antioquía y a los judíos en Palestina. Y recordemos que los judíos y los creyentes se dispersaron a consecuencia de los exilios, ¿verdad? El de Asiria y el de Babilonia, pero también se desperdigaron por las diferentes naciones porque hubo persecución a partir del siglo I. Por eso el evangelio se predicó y se esparció por todas partes y llegó a muchísimas personas.
Pues para los líderes cristianos de Jerusalén, los nuevos convertidos eran considerados como intrusos. Esta manera de pensar provocó pues mucha suspicacia, muchos conflictos. Por eso el liderazgo decidió enviar a Bernabé y también envió un comité a investigar un asunto para ellos muy espinoso o espinudo, no sé cómo se diga. Te quiero mencionar lo más sobresaliente que se lee en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se narra esta situación. A los primeros judíos que creyeron en Cristo, les incomodaba que los nuevos judíos cristianos no se circuncidaran como Moisés ordenó. Estos hombres eran religiosos. Los líderes de la iglesia seguían creyendo que la salvación venía por cumplir la ley, la circuncisión, las tradiciones y todas las demás leyes que inventaron los rabinos, que inventaron un bolón de leyes. Bernabé y Pablo discutieron seriamente con los líderes, con los apóstoles, porque había algunos que querían que los nuevos cristianos también se circuncidaran, y los ancianos de la iglesia, los hombres que debían poner orden en la iglesia y darle serenidad a estas cosas, eran los mismos que agitaban porque no aceptaban que los judíos y los no judíos recién convertidos no se circuncidaran. Y aunque cueste trabajo creer, el gozo de la salvación de los gentiles causaba mucho disgusto entre los líderes legalistas de la iglesia. Y a la fuerza querían circuncidar a los nuevos creyentes. Querían que cumplieran la ley que ellos nunca pudieron cumplir. Sin embargo, el Espíritu Santo los convenció a través de estos hombres como Bernabé de no imponer una carga adicional a los que tomaban una decisión por Cristo. Solamente ellos recalcaban que debían obedecer al Señor, cuando menos en 3 áreas, decían ellos. En vez de enfatizar toda la ley y los profetas, dijeron, cuando menos que vigilen se me fue la palabra, de observar, de mostrar respeto y obedecer 3 situaciones. No comer carne ofrecida a los ídolos, eso causaba mucha inquietud. No comer sangre, que por cierto esto sigue siendo un mandato para nosotros, y no vivir en inmoralidad sexual. Y eso lo leemos en Hechos 15, 28 y 29. ¿Por qué la iglesia llamó a Bernabé para esta misión de investigación? Bueno, la iglesia conocía muy bien a Bernabé, lo tenían en muy alta estima, y además este hombre, ¿te acuerdas? Te comentaba yo que era chipriota, era de la isla de Chipre. Él entendía la cultura griega y comprendía cómo los nuevos cristianos se sentían y pensaban. Bernabé era de la familia de Leví, era un levita y también entendía la cultura judía. Entonces, pocas personas tenían este antecedente dual griego-judío. Pero sobre todo Bernabé tenía el corazón que se necesitaba para evaluar si el nuevo movimiento cristiano, de circuncidar a los recién convertidos, era de Dios o no era de Dios. Y entonces el Espíritu Santo hizo comprender a Bernabé que los nuevos cristianos no tenían que someterse a todas las ceremonias judías. Si el Señor ya había aceptado a los líderes judíos, si el Señor ya había aceptado a estos gentiles, los líderes judíos no tenían más que recibirlos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Y Cristo ya los había aceptado. Además del amor, Bernabé tenía discernimiento espiritual y vio que la obra de Dios era una realidad en el corazón de estas personas, de estos gentiles que habían conocido a Cristo. Bernabé no era legalista y su único interés era el avance del reino de Dios y que los nuevos creyentes crecieran y maduraran y se fueran haciendo a la imagen de Jesucristo. Bernabé ayudó y respaldó a los nuevos cristianos y fue de los primeros en aceptarlos y los recibió así como eran. Yo no sé si tú te acuerdas cómo eras cuando llegaste a conocer a Cristo. A lo mejor no había muchas cosas bonitas de ti y el Señor te aceptó así.
Y nosotros como iglesia debemos aceptar a los que el Señor Jesucristo ya aceptó. Tú y yo, ¿qué tenemos que ver en ese entierro? ¿Por qué Bernabé sí podía aceptarlos y los otros líderes no lo podían hacer? Y solamente hay una razón: el carácter de Bernabé. Vamos a leer un pasaje, Hechos capítulo 11, versículo 24. Y ahí hay una breve descripción de Bernabé. Bernabé era un hombre, tres cosas dice aquí: era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Vamos, estas eran las credenciales de Bernabé. La visión y la apertura del corazón de Bernabé fue esa materia prima que Dios empleó para hacer una serie de cosas, y solamente te voy a mostrar algunas. Allí en Antioquía fue el primer lugar donde se les llamó cristianos a los creyentes en Jesucristo. La iglesia que Bernabé presidía comisionó misioneros a Europa. Otra cosa que hizo Bernabé. También lo que hizo es que la palabra de Dios se dio a conocer fuera del ámbito judío por personas así como Bernabé. Y ese ánimo que imprimió Bernabé produjo grandes dividendos de vida eterna. Si habláramos de lo que produce algo, pues eso que produce son intereses, son bienes. Bueno, en el terreno espiritual también lo que se cosecha es para vida eterna. Y Bernabé produjo muchos talentos para vida eterna. Mira cómo lo dice en Hechos 11:24, la segunda parte. Dice, y mucha gente llegó al Señor. Otra de las versiones dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, Bernabé no tenía ningún temor en meter las manos y hacer la chamba. Otra cosa que Bernabé hizo fue que él aconsejó a un ministro muy prometedor para poder llevar a cabo con excelencia la obra de Dios en Antioquía. Bernabé se dio cuenta que él mismo necesitaba ayuda. Él reconoció las limitaciones que tenía y las reconoció porque era él una persona humilde. Y al ver su trabajo y ver que no podía, fue a buscar ayuda. Bernabé reconoció que necesitaba un socio calificado, una persona que fuera entendida en la palabra, fiel en obedecer al Señor y que fuera apasionado de Cristo. Por eso, cuando Bernabé conoció a Pablo, de inmediato se dio cuenta que Pablo era la persona indicada para la obra del ministerio. Bernabé no envió un representante a reclutar a su ayudante, sino que él mismo fue a Tarso. Y bueno, habría que regresar a los mapas para ver dónde está Tarso. Pero no era un viaje que podía hacerse como quien dice, salgo en la mañana y regreso después de la comida. No. Y en esa ciudad Pablo estaba ministrando, pero los líderes religiosos de Jerusalén cuestionaban su llamado y su apostolado. ¿Han oído esa frase que hay personas que hasta lo que no comen le hace daño? Bueno, así eran los líderes religiosos. Y así no era Bernabé. Cuando llegó Bernabé, Pablo pudo ministrar, pero ahora bajo el cuidado de un nuevo mentor. Porque Pablo, a través de su vida, y eso es parte de lo que leemos en la Escritura, fue un hombre que buscó personas que le enseñaran. Y él aprendió de los rabinos, y dice la Escritura, del maestro Gamaliel. Si ustedes no saben quién es el maestro Gamaliel, pregúntenle a Dani Herrera, él sabe, porque él estudió también bajo el maestro Gamaliel. Miren cómo dice Hechos 11:25. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y dice, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Qué beneficio, pues, recibió Pablo de estar bajo el cuidado pastoral de Bernabé? Una cosa que vale oro es que lo sacó del anonimato para que el mundo cristiano conociera al nuevo Saulo. Después de ese encuentro con Cristo, Pablo era una persona totalmente nueva. Bernabé lo introdujo al área del ministerio
donde había una mayor influencia y un mayor alcance. Algunas personas han llamado a Bernabé un hombre detrás de un gran hombre. Deducimos también de las narraciones bíblicas que la posición de Pablo fue creciendo. ¿Y por qué fue creciendo? Gracias a que Bernabé le dio el lugar que Dios siempre quiso que tuviera. Y es interesantísimo ver en el libro de los Hechos cómo se habla Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y hay un momento donde cambian las cosas y ahora es Pablo y Bernabé. Pablo no se impuso sobre Bernabé, Bernabé reconoció la autoridad de Pablo y Bernabé se puso bajo el liderazgo de Pablo. Debemos agregar a las cualidades de carácter de Bernabé que no era egoísta, no era orgulloso, sino este hombre sin envidia reconoció el talento y sobre todo la autoridad que Dios le había dado a Pablo. Ustedes saben que yo no le hago mucho a los deportes, más que los deportes de mesa. Me sirves una paella y yo me la trabajo despacito. Pero en el béisbol se requiere más gracia para jugar con excelencia la posición de jardinero que la de pitcher. ¿Cuáles son los jardineros? Esos que están hasta mero atrás, que nadie les hace caso. Vaya, si aquí en Oasis nos organizáramos para hacer una cascarita de béisbol, la única posición que yo podría tener sería la de jardinero. El último jardinero allá atrás donde ni la sombra da. Bernabé se iba conmigo allá atrás y dejó a Pablo de pitcher. Bernabé tenía tanta seguridad en esa posición delante de Dios que se convirtió en el asistente de su asistente. Hay muchos pastores, muchos ministros jóvenes que han contado con la bendición de un Bernabé como mentor. Y estos tutores dieron en sus aprendices una buena semilla y la cultivaron y la cuidaron para que se cosechara mucho fruto que honrara al Señor. Muchos de estos jóvenes fueron invitados a ministrar cuando nadie los conocía. ¿Quién los invitó? Pues alguien como Bernabé. Y sobre todo los alentaron hasta que se convirtieron en instrumentos eficientes en las manos de Dios. Hay una tercera cosa que yo quiero destacar que hizo Bernabé. Y él rescató a un joven que había desertado. Aunque les cueste trabajo creer, el asunto que dividió a Pablo y Bernabé y finalmente los separó fue el hecho de animar a otro ministro. Los dos vieron en Juan Marcos a un buen candidato para el ministerio. Por eso Bernabé lo invitó a colaborar como su asistente. Pero Juan Marcos abandonó el viaje a la mitad del camino y regresó a su casa. Entonces, cuando hacían los preparativos Pablo y Bernabé para otro viaje misionero, estos dos hombres discutieron, pero sí seriamente. Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos. Sin embargo, Pablo se opuso rotundamente. ¿Sabes? Yo no tuve el gusto de conocer a Pablo, pero como dirían allá en el norte, era calzonudo. Se empeñó y dijo, no, Juan Marcos no va. Y Bernabé le dijo, ¿cómo que no va? Y sí va, y entonces los dos se separaron. Hice un cuadrito, no tan bonito como los de Alex, pero hice un cuadrito que te quiero mostrar entre la diferencia entre Pablo y Bernabé. Vamos a leerlo de izquierda a derecha. Pablo veía los resultados negativos del trabajo anterior de Juan Marcos. Ahí es donde enfocaba su atención. Bernabé veía la persona de Juan Marcos. ¿Se fijan? Pablo resultados, Bernabé personas. La segunda, Pablo consideraba el trabajo y entonces había este cuestionamiento. ¿Por qué poner en peligro la obra del ministerio? Ese era su enfoque. Por eso no quería que viajara Juan Marcos con ellos. Sin embargo, Bernabé consideraba a la persona. ¿Por qué no darle una segunda oportunidad? Y finalmente aquí, Pablo creía que un ministro que había fallado es un ministro que va a volver a fallar. Pero Bernabé pensaba las cosas diferente. Creía que un ministro que falló y que experimentó la gracia de Dios, eso lo hacía un mejor instrumento.
¿Cuál de estas dos posiciones son la correcta? Yo creo que nadie lo sabe de una manera definitiva. Solo podemos suponer el efecto que tuvo esa respuesta tan diferente de Pablo y Bernabé en la vida y en el ministerio de Juan Marcos. Quizá el rechazo hizo que Juan Marcos valorara más el servicio al Señor y a lo mejor eso lo animó a esforzarse más. Lo que sí es claro es que Bernabé nunca dudó de las maravillas que Dios se proponía hacer a través de Juan Marcos y su ministerio. Nosotros leemos en la Escritura que tiempo después hubo reconciliación entre Pablo y Juan Marcos. De hecho, Juan Marcos acompañó a Pablo en su primer encarcelamiento, o sea que hicieron las paces. Y también Juan Marcos ministró con Pedro en Babilonia y Timoteo estuvo en Éfeso con Juan Marcos. Meramente informativo, Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Entonces, todas estas cosas influyeron tremendamente en Juan Marcos y gracias a Dios y gracias a estos varones tutores que tuvo, pues él fue también inspirado por el Espíritu Santo para escribir este Evangelio. Te quiero mostrar un párrafo de la carta de Pablo a los Corintios. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Quizá tú te preguntes, ¿y la vida de Bernabé qué tiene que ver conmigo? Pues para mí es importante porque el Señor nos llama, a ti y a mí, a salir y a tocar la vida de las personas que nos rodean. Si no se te ocurre de plano cómo tocar de una manera efectiva la vida de las personas, te voy a dar 4 breves consejos que yo desprendo de la vida de Juan Marcos. Número 1, da de comer a los pobres. En esta época de pandemia, de verdad, qué necesario es que nosotros tengamos un corazón misericordioso y que todos nosotros estemos ayudando al necesitado, en lo físico, en lo emocional, en lo económico y también en lo espiritual. Dios nos está llamando a actuar en misericordia. El Señor nos pide que cada uno de nosotros estemos siempre dispuestos a ser bondadosos, considerados y tratar con amor a todas las personas. ¿Sabes? Nunca vas a aprender a dar hasta que no entiendas que primero te tienes que dar tú. Debemos estar dispuestos a dar, empezando con los de casa, y seguir dando en círculos concéntricos hasta que esta cosa alcance a todas las naciones. Por eso, demos de lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Si tú leyeras con detenimiento algunos de estos textos, nos damos cuenta que siempre que Dios habla de dar, dice, da en la medida que recibiste. Si Dios te dio mucho, da mucho. Si Dios te dio poco, da poco. Y si tú dices que Dios no te dio nada, bueno, pues entonces supongo que no darás nada. Pero lo que Dios quiere hacer en este tiempo es que nosotros cambiemos de nombre. Y ahora llevemos por nombre de pila Cristo o cristiano. Y por apellido, el Consolador, el Paracletos. Somos cristianos consoladores, llamados a llevar el pan a los que sufren, a los que no tienen sustento. Déjame darte un segundo consejo de cómo puedes ser tú generoso en este tiempo. Tiende la mano de perdón y de aceptación. Yo quiero decirte algo, pero por favor no te ofendas por lo que voy a decir. A nadie le interesa tu crítica constructiva. Esa guárdatela. Cada vez que abrimos la boca, tú y yo, que sea con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que sea para decir algo bueno. Y si de plano no encuentras nada bueno que decirle a la persona, quédate callado, no digas nada. Muchas personas quieren tener una relación genuina con Jesucristo,
pero no encuentran el camino porque no se sienten dignas. Estas personas no necesitan más condenación. Lo que sí necesitan es aceptación. Por el otro lado, Dios ya los perdonó y Dios es el único que importa. Entonces, si Dios ya los perdonó y los aceptó, nosotros tenemos que aprender a recibirlos con brazos abiertos. Ni siquiera preguntes de su pasado, ni de su presente. Dios los aceptó, yo también. Ahora, ¿eres parte de un grupito de Oasis? Yo te diría que en toda congregación hay un grupito de amigos. ¿Por qué? Porque tendemos a estar con las personas que tenemos cosas en común. Pero a lo mejor la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿yo invito a otros a mi grupito? O cuando viene una persona nueva, yo soy de las que voy y la abrazo y la recibo. O yo mismo voy y me presento con otros grupitos que yo ni conozco. Saben, como yo no tengo tanta vergüenza, pero cuando veo a una persona que no conozco, la mejor manera de conocerla es, le digo, oye, ¿no me invitarías a comer? Y bueno, pues no le van a decir que no al pastor. Pero abriendo nuestras puertas, compartiendo nuestra mesa, es como nosotros nos acercamos a las personas. Una tercera recomendación que te hago, anima. Una de las áreas de servicio de nuestra congregación es el ministerio de animar. ¿Para qué? Para que pueda operar con eficiencia la iglesia, necesitamos que cada uno de nosotros esté participando. Y te comento lo que hace este ministerio. Este ministerio es de echar porras a todas las personas. Incluye el darles segundas y terceras y cuartas oportunidades a aquellos que meten la pata, empezando con el pastor, que lo hace a cada rato. Y además, Dios nos llama a ser promotores de nuevos valores. Mira, a la persona que alaba al Señor a tu lado, yo no sé ahorita durante la alabanza con quién estabas, pero voltéatele y dile, oye, qué hermoso cantas, cantas mejor que los ángeles. La persona que está orando a tu lado, dile gracias por abrir tu corazón, porque tu oración a mí también me bendice. Y muy en especial, el Señor quiere que tú y yo estemos detrás de esas personas que han caído, que se han desviado del camino y que están buscando la manera de regresar y no encuentran cómo. Que encuentren en ti a un Bernabé que le diga, bienvenido. Yo no te estoy cuestionando qué hiciste, de dónde vienes. Yo simplemente te recibo y te animo a seguir adelante de la mano de Cristo. Por eso a ti y a mí nos corresponde animarlos y empujarlos para que salgan del bache donde cayeron. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído en ese bache? Para que otros salgan adelante, pudiera implicar que tú y yo nos quedemos atrás, como lo hizo Bernabé. Sin envidia debemos reconocer el talento, la autoridad que Dios les dio a estas personas y personas que tenemos pues a nuestro alrededor. Debemos aprender a ver las personas como Dios las ve. Dios veía a Pedro, que era una piedrita, y lo veía como una roca en lo que se iba a convertir. Y finalmente, el cuarto consejo que yo te doy y último. ¿Sabes? Oasis es una iglesia compuesta por personas que le hemos regado en grande. Y ahora estamos aprendiendo a no ver los errores de las demás personas y a ver solamente a las personas como hacía Bernabé. Esa sangre de Cristo lava hasta los pecados más sucios. Por eso cuando Dios ve al redimido, lo ve más blanco que la nieve. Y nosotros debemos ver a las personas con la óptica de Dios. Y a lo mejor te preguntes, ¿y si vuelve a fallar la persona que yo acepté? Entonces yo te diría, ¿cuántas nuevas oportunidades te ha dado Dios a ti? Pues ese es el mismo número de oportunidades que tú les debes dar a las personas que han cometido alguna equivocación. ¿Sabes? Esta semana, mientras estuve estudiando de Bernabé y
orando al respecto. Quiero abrirte mi corazón y decirte que Bernabé me enseñó que soy un mal pastor y no tengo el carácter de Cristo. Y por eso yo te quiero pedir perdón. Si con mis palabras, con mis hechos, yo te he ofendido. Porque seguramente he ofendido a algunas personas con mi manera de ser y de hablar y de tratar. Y han sido días tristes y de mucha confusión. Pero el Señor me ha mostrado que yo tengo que ser y cambiar si yo quiero seguir adelante en mi ministerio. Y yo te quiero pedir, si yo te hice daño, llámame, escríbeme, dame la oportunidad de pedirte perdón. Yo no había sido pastor hasta hace 20 años y después de todo este tiempo me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. O a lo mejor ya llegó Bernabé y antes era Gómez Goma, y a lo mejor ya llegó el tiempo que sea Goma y Gómez. Quiero dejar en tu corazón un último pasaje en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y continúa diciendo, versículo 10, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si me lo permites, yo quiero orar por ti y también voy a orar por mí. Y que nuestra oración este día, Señor, dame un corazón como el de Jesús. Cierra ahí tus ojos para que no te distraigas. Padre bendito, que con qué claridad tu Espíritu nos muestra a través del testimonio de Bernabé lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, sabemos que nada de lo que nosotros hacemos te asombra o te cautiva o te impresiona. Pero hay algo que tú requieres de cada uno de nosotros y es ese mismo carácter que tenía Bernabé. Un hombre sencillo, sin orgullo, un hombre amoroso con todos, dispuesto a ver a la persona y no las cosas que hace. Señor, yo te pido que hoy nos des, como dice tu palabra, un corazón de carne. Como escribió Ezequiel, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Padre, que tu palabra, que nunca regresa a ti vacía, hoy regrese con corazones contritos y humillados, con corazones dispuestos a ser modificados, cambiados a la imagen de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén.